Bienvenidos al nuevo diálogo de la Fundación FAES del proyecto Hacia dónde va la relación transatlántica, financiado por el Ministerio de Exteriores. Hoy vamos a dedicarnos para hablar sobre la estrategia de los Estados Unidos para competir con China y las consecuencias de ello para Europa. Para ello contamos con dos panelistas de lujo, con Enrique Feas, el investigador principal del Real Instituto Elcano, y con Álvaro Anchuelo, catedrático, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares. Vamos a hablar de la rivalidad entre los Estados Unidos y China y las consecuencias para la Unión Europea, pero antes de ello, realmente lo que quiero preguntaros es sobre la política nacional de los Estados Unidos, de la administración Trump, y cómo esta visión y las prioridades de la política nacional influyen en una articulación de la política económica, de la política internacional y a la geopolítica, al fin y al cabo. Muchas gracias. Pues es cierto que digamos que la política nacional siempre ha estado muy presente o ha sido el gran factor determinante de Estados Unidos, ¿no? El peso de los intereses nacionales, ¿no? o el debate nacional. Pero creo que este hecho tradicional se ha multiplicado por mucho con la victoria de Trump, ¿no? Y que la visión de los intereses de Estados Unidos y de la política nacional y cuál debe ser el papel del gobierno, del ejecutivo, cuál debe ser el papel del gobierno federal, cómo debe dejarse manos libres al presidente para hacer su voluntad y cómo se han de trasladar los valores estadounidenses al resto del mundo, determina de forma indirecta la política internacional. Es decir, la visión del mundo que tiene Estados Unidos viene hoy todavía, si cabe, mucho más condicionado por la visión de cuáles son los valores y los intereses estadounidenses. Álvaro, ¿tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con Enrique y creo que es una de las bases para entender el fenómeno Trump. Y eso tiene una deriva interesante, porque dado que no hay ahora mismo una separación de poderes tan clara en Estados Unidos, con mayoría republicana en el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo, tal vez al final el control venga por el efecto doméstico que tengan estas medidas, en particular en el plano económico. Y sabemos que una de las razones del triunfo de Trump fue el problema de la inflación y cómo eso ha afectado a sus votantes. Pues bien, su medida estrella, que son los aranceles, tienen consecuencias inflacionistas. Por tanto, será interesante ver cómo reacciona la opinión pública doméstica y su electorado a los efectos negativos de estas medidas, y puede ser una de las claves el control, ¿no?, que pueda tener Trump, dado que las instituciones no parece que le vayan a controlar demasiado. Bueno, has mencionado aranceles. Aranceles son palabras del mes y de la semana. El mismo Donald Trump se podría definir como el hombre arancel, como lo ha hecho Enrique en un artículo suyo en Voz Populi. Vamos a hacerte un poco de publicidad. Pero los que no entendemos mucho de economía realmente entendemos la palabra arancel, entendemos la palabra inflación. ¿Qué realmente supone esta política arancelaria, ¿no? Porque Trump presume mucho de ello, ¿no? Como que lo presenta como algo por lo menos deseable por él, pero que consecuencias reales puede tener para los Estados Unidos y sobre todo, pues bueno, para amigos o no tan amigos, adversarios, enemigos, etcétera, ¿no? ¿Qué son aranceles? Ilumínanos y qué consecuencia tiene esto. Los aranceles son simplemente recargos que se hacen sobre las importaciones de bienes, no de servicios, en general de bienes, y que se pagan en frontera por el importador. Lo que pasa que, lógicamente, como empresario, el importador, en la medida en que pueda, trasladará esos costes del mayor coste de sus compras a aquellos consumidores o usuarios finales, ¿no? Entonces, aunque los aranceles los pagan los importadores, terminan recayendo en gran medida sobre los consumidores. Y, por supuesto,
los aranceles hacen que las exportaciones del resto del mundo sean menos interesantes porque encarece su coste. Lo que pasa es que esa visión de los aranceles tiene un doble sentido. Por un lado, está relacionado con la necesidad de obtener ingresos para cubrir sus rebajas impositivas y otra serie de acciones que quiere realizar el presidente Trump. Quiere poder financiar una bajada impositiva, pero no quiere incrementar el déficit y la deuda, lo cual le lleva a buscar esa idea, pero es un poco más deseo que realidad. Y luego tiene que ver con la visión neomercantilista que tiene Trump de las balanzas comerciales. Tiene una visión del comercio el presidente Trump y el gobierno estadounidense del siglo XX, donde los países producían bienes finales y no se dan cuenta de que hoy en día el 50% del comercio internacional son inputs de la industria. Con lo cual, cuando estás imponiendo un arancel, por ejemplo, sobre el acero, estás beneficiando a los productores de acero, que ahora tienen menos competencia internacional, pero estás perjudicando seriamente a todos aquellos productores, usuarios de acero internacional que no quieren obtener inputs más caros y que sin embargo van a hacer menos competitiva su producción y sus exportaciones, por ejemplo en la industria energética que utiliza muchísimo acero. Entonces, imponer aranceles cree que está favoreciendo a las empresas estadounidenses cuando en realidad está favoreciendo a unas, perjudicando a otras y en general perjudicando a los consumidores que van al final terminar recibiendo el coste de los precios. Bueno, lo último que acaba de decir Enrique me lleva a una pregunta para Álvaro. ¿Hay algún método en esta lógica que bueno, no parece tan racional, pero me cuesta creer que el presidente de los Estados Unidos adopta unas medidas tan irracionales, ¿no? ¿Hay lógica, hay método en todo esto o no? No? Yo creo que tiene una lógica ideológica, tiene una lógica política, pero no tiene una lógica económica. El presidente Trump ve las relaciones en general como un juego de suma cero, que uno gana y otro pierde. Pero si precisamente algo caracteriza al comercio internacional es que es un juego de suma positiva, que ambas partes ganan. Y por tanto, algo como los aranceles lo que hace es perjudicar a ambas partes. En su lógica eso no cabe, pero es así. El comercio internacional beneficia a Estados Unidos, que importa productos que necesitan mucha mano de obra de México porque es más conveniente hacerlo allí, o aluminio de Canadá porque allí hay más energía. No es algo que perjudique ni a una parte ni a otra, pero él lo ve como algo que tiene que dificultar y acaba perjudicando a ambas partes. Ha resumido muy bien Enrique los efectos, pero yo quería señalar otra derivada, que es la recaudación arancelaria, que Trump señala como un sustitutivo del impuesto sobre la renta y que va a permitir bajar los impuestos. Bueno, primero no son magnitudes similares, se recauda mucho más por impuestos internos que por los aranceles. Y segundo, sería muy regresivo, porque el arancel, como bien ha señalado Enrique, no lo pagan los extranjeros, lo pagan los consumidores americanos. Sería un impuesto al consumo y por tanto que afecta a las clases más modestas como coartada para una bajada de impuestos a las rentas altas. Sin embargo, esto que sabemos los economistas, él lo vende muy bien ideológicamente, como que va a bajar los impuestos. Bueno, va a bajar los impuestos, pero va a beneficiar a unos y va a perjudicar a otros. Lo que he dicho, que incluso los que no somos economistas, aparentemente nos parece muy poco lógico sustituir impuestos por los aranceles, ¿no? Si tú estás de acuerdo con esta valoración de Álvaro, y quería preguntaros lo que nos preocupa a todos, ¿no? Muchos economistas han subrayado que la inflación va a ser una de las probables consecuencias de esta política arancelaria y de alguna más, ¿no? Entonces, ¿por qué puede surgir inflación en los Estados Unidos, ¿no? Y primero es por qué, si se pueden sustituir impuestos por aranceles, y la segunda es qué nos lleva a la inflación en los Estados Unidos. Estoy completamente de acuerdo con Álvaro que no se pueden sustituir cuantitativamente, se pueden sustituir teóricamente, pero no se van a sustituir cuantitativamente. Es decir, la recaudación arancelaria nunca va a sustituir a la recaudación del impuesto de sociedades. Y en realidad está sustituyendo imposición
directa, que suele ser generalmente mucho más progresiva, por imposición indirecta, que como bien dice Álvaro, perjudica más a aquellos que consumen una proporción más alta de su renta, que esos son precisamente las clases menos favorecidas, ¿no? Pero al final la inflación aumenta o porque para una oferta dada aumenta la demanda o porque se restringe la oferta. Entonces, varias políticas de Trump van en ese sentido. Primero, los aranceles, que encarece los productos en general, incluyendo todos los inputs que se tienen que importar y utilizar en la industria, o encarece los propios bienes finales. Segundo, la restricción de mano de obra, porque la idea de controlar la inmigración y de restringir el acceso de trabajadores a Estados Unidos lo que va a hacer encarecer los costes laborales y por tanto encarecer los productos que utilicen intensivamente esos costes laborales. Y tercero, si por si fuera poco esa restricción de la oferta que encarece los costes productivos, se va a compensar con un incremento de la demanda por la bajada de impuestos. Con lo cual, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, lo que lleva es un aumento de los precios. Y si Trump llegó al gobierno, uno de sus motivos, como bien ha dicho Álvaro, es precisamente porque las clases más humildes no fueron capaces de compensar con las ayudas que había la pérdida de poder adquisitivo en cuestiones pues, como la vivienda, en cuestiones como el cuidado de niños y otra serie de cuestiones. Ya se ha visto en enero que la inflación ha sido superior a la esperada. Si prosigue ese tipo de políticas, se lleva a mayores controles de la inmigración, reducciones impositivas y aumentos arancelarios, lo que va a ocurrir es que llega un momento en que la inflación se va a descontrolar y la Reserva Federal va a tener que intervenir elevando tipos de interés, reduciendo el crecimiento americano y además provocando efectos sobre el resto del mundo. Uh-huh. Bueno, siempre cuando se habla de la democracia americana se habla de este sistema inventado por los padres de la Constitución americana, del sistema de check and balance, ¿no? de cómo un presidente realmente siempre puede estar controlado por otras instituciones, ¿no? Sin embargo, la actual situación en los Estados Unidos indica realmente que casi Trump puede controlar al Congreso y el Senado, por lo que puede surgir una idea de que realmente los check and balance posibles no vengan de las instituciones, sino del sector privado y de empresas. ¿Esto es posible? Es posible y parece que probable, pero muy lamentable, porque, claro, todos admiramos a Estados Unidos como cuna de la separación de poderes, casi de la democracia, y resulta muy sorprendente como todo ese control se ha venido aparentemente abajo, ¿no? en tan pocas semanas. Los reguladores independientes pues, se están controlando con gente muy afín al presidente, a veces no muy cualificados profesionalmente, y permanece la Reserva Federal como la gran agencia independiente, pero aún en ese terreno el presidente de Estados Unidos hace declaraciones sobre cuál debe ser la política monetaria correcta, que debe bajar los tipos de interés. Buena parte de sus medidas, como ha señalado Enrique, son inflacionistas, los aranceles, el déficit público. Es sorprendente cómo los republicanos, que eran amantes de la ortodoxia y de los presupuestos equilibrados, han abandonado cualquier ortodoxia fiscal. Y Estados Unidos, en una época de crecimiento, tiene un déficit público ya enorme y una deuda pública enorme, y lo va a seguir aumentando. Entonces, un momento crucial, seguramente, en el mandato de Trump será esa interacción con la Reserva Federal y en qué medida la Reserva Federal, si hay una amenaza inflacionaria, es capaz de subir los tipos de interés o no, o se sustituye al presidente, y la reacción que los mercados financieros tengan en ese caso, evidentemente. Esta idea de que realmente las empresas van a tener el papel de check and balance la he oído de ti, por lo que te quiero preguntar, de ti Enrique, por lo que te quiero preguntar si quieres añadir algo a lo que ha dicho Álvaro, porque me parece una idea fuera de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre hemos elogiado la democracia americana y ahora el sector privado puede ejercer este importantísimo papel que realmente mantiene el sistema político de la democracia liberal. Es cierto, quizás porque el sistema americano está pensado, o sea, se basa en dos fortalezas. Primero, la idea de que no suele haber grandes mayorías en ambas cámaras. Es raro
que existan más mayorías en más cámaras, y luego la gran independencia de los miembros del Congreso y del Senado respecto al Ejecutivo, ¿no? La defensa de sus constituencies, es decir, habría una gran independencia y tú para aprobar determinados proyectos siempre tenías que convencer a miembros de tu propio partido. Sin embargo, eso ha cambiado un poco, ¿no? Y el control que tiene el Ejecutivo sobre los miembros del Congreso parece que vivimos tiempos un poco particulares. Pero lo que sí que está claro es que al final Trump sí, que es un empresario, o más bien un negociador, entiende muy bien los problemas de las empresas. Y las empresas, y yo creo que se ha podido ver, por ejemplo, en sus primeras decisiones arancelarias respecto a México y Canadá, se echó atrás enseguida. Y aunque él argumenta, o la excusa fue que habían llegado se iban a hacer mayores controles en las fronteras para controlar el fentanilo y la inmigración ilegal, la realidad es que es muy probable que muchas empresas, al ver la posibilidad de que sus producciones, que son extremadamente dependientes de los inputs de México y de Canadá, se vieran encarecidos notablemente, llamaran a la Casa Blanca asustados y diciendo no puedes afectar tanto a nuestra cuenta de resultados. Yo creo que las empresas, también incluidas las tecnológicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que Elon Musk, un personaje muy famoso estos días, no necesariamente por buenas razones, tiene muchos intereses en China. Entonces, al final, el enfrentamiento con distintos agentes, con distintos países, el establecimiento de aranceles, también va a condicionar cómo afectan a sus propios aliados, ¿no? Tanto del partido, donde hay muchas empresas productivas, como toda la tecnología que le rodea, o todos los grandes empresarios tecnológicos que le rodean, que pueden verse muy perjudicados por una actitud de gran confrontación con otros supuestos aliados. Yo quería hacer un añadido, Sí. si me permites, al tema Claro. de Trump como empresario, que normalmente se señala como un elogio. Yo, como apasionado de la macroeconomía, quiero señalarlo como un defecto más que un elogio, porque hasta ahora él se centra en aspectos muy concretos y si logra ese aspecto concreto lo vende como un triunfo. Por ejemplo, voy a negociar con Rusia y vamos a explotar el petróleo del Ártico, pero pierde totalmente de vista el cuadro general. La economía de la Unión Europea es más de 10 veces la economía rusa. Los flujos comerciales de Canadá con Estados Unidos son mucho más importantes. Entonces él se fija en un aspecto concreto, gaza, logra un triunfo si es que lo logra, y a su opinión pública le convence de que eso ha sido maravilloso, pero realmente son victorias tácticas, pero derrotas estratégicas, porque está perdiendo el cuadro general de vista, en mi opinión, y cediendo aspectos más importantes que los que gana, a mi modo de ver. Sí, bueno, de él se dice que no es empresario, sino una persona que se ocupa de vender casas y es más deal maker que, por ejemplo, el peacemaker, ¿no? Pero allí, que cuando digo que es una persona que trabaja en el sector inmobiliario, allí se supone que simplemente se llega a unos acuerdos de compra-venta, ¿no? Que entra en esto lo que ha mencionado Álvaro. Pero tú has mencionado y has empezado a introducir a China en esta conversación, que es muy importante porque este diálogo debe dedicarse a la estrategia de los Estados Unidos para competir con China. Has mencionado cómo aranceles pueden afectar a la productividad. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puede afectar la competitividad? Y si todo esto que la Casa Blanca está haciendo tiene que ver con la competitividad de los Estados Unidos con China, o se trata de una visión cortoplacista de la política económica, ¿no? De lo que ha mencionado Álvaro. ¿Qué pinta China en todo esto? Yo creo que es uno de los grandes enigmas de la política de Trump, ¿no? Porque hasta ahora habíamos tenido incluso el primer Trump y desde luego el gobierno de Biden, había una idea clara de evitar en Estados Unidos, evitar que China sobrepasara tecnológica y económicamente y desde luego militarmente a Estados Unidos, ¿no? Pero para eso la relación transatlántica era un activo.
Es decir, era un gran aliado Europa a la hora de evitar pues, la supremacía china o evitar el abuso, por ejemplo, el comercio desleal por parte de China en el ámbito industrial, ¿no? y la protección de determinados o el acceso de tecnologías peligrosas a China. Sin embargo, Trump, que está rodeado de halcones que consideran a China un adversario peligroso, sin embargo ha hecho una serie de medidas que parecen indicar que estaría dispuesto también a negociar con China. Primero, negarse a hablar de la defensa a ultranza de Taiwán. Segundo, el día que primero puso aranceles más alto a México y a Canadá que a la propia China, que solo puso un 10% frente a un 25%, y el anuncio sorprendente de una reducción presupuestaria de defensa de un 8% anual durante los próximos 5 años, que haría pensar que no contempla un enfrentamiento con China en los próximos años. Que no haya un enfrentamiento podría ser bueno, pero también indica que es posible que dentro de la visión de Trump prefiera llegar a un acuerdo bilateral con China, aunque eso tuviera grandes costes geopolíticos en términos de lo que pueda pasar con Taiwán, que está dispuesto a llegar a un acuerdo con China para, manteniendo la supremacía económica y militar, reducir el déficit comercial y evitar un conflicto, antes que aliarse con la Unión Europea y controlar el crecimiento de China. Es decir, no se entiende muy bien cuál es el papel de Trump como defensor de una aproximación mucho más sutil a China y mucho más transaccional que la que había con anteriores gobiernos. Bueno, Álvaro, ¿qué lugar y qué consecuencia más grave de esta política es para la Unión Europea? Y realmente lo que más nos interesa es qué podemos hacer en Europa para afrontar esta política que no sabemos muy bien cómo es todavía, ¿no? Pero ¿para qué hay que prepararse? Sí. Quizás. Yo creo que en la Unión Europea subestimamos nuestra propia importancia. La Unión Europea, en términos del PIB, no es mucho más pequeña que Estados Unidos, y en el terreno comercial sí que tiene una estructura unificada y federal. Es la Comisión Europea quien habla en nombre de todos. Entonces hay mucho temor a la guerra comercial, pero yo creo que la guerra comercial no es un tema asistencial para la Unión Europea. Nos puede hacer perder unas décimas de crecimiento, que será lamentable perder, pero no es algo de vida o muerte. Un país como España, por ejemplo, exporta a Estados Unidos el 5% más o menos de sus exportaciones. Es más importante para nosotros el mercado francés, alemán, italiano e incluso portugués. 3/4 partes de nuestro comercio son dentro de Europa. Entonces yo creo que en el tema comercial la Unión Europea puede tratar de tú a Estados Unidos sin ningún problema. Creo que nuestro punto débil a corto plazo, aunque yo no soy experto en eso, es la defensa, que la Unión Europea a corto plazo depende de Estados Unidos en inteligencia de satélites, en sistemas antimisiles, en transporte. Todo está organizado en torno a la coordinación de Estados Unidos, y ese es un punto débil que vamos a ver en Ucrania y en la interacción entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque realmente, hasta donde yo he logrado entender, parece que ahí sí tenemos una dependencia muy, muy fuerte. Y por último, deberíamos pensar también cómo aprovechar las oportunidades que los errores, en mi opinión, de Trump crean. Por ejemplo, estableciendo unos lazos más fuertes con Canadá. Nos interesan también a nosotros sus minerales, su petróleo. Por ejemplo, atrayendo talento de Estados Unidos. Hay intelectuales, científicos que no están contentos allí. ¿Por qué no atraerlos a buenas universidades europeas? Entonces creo que deberíamos ser más positivos y más proactivos, y no sentirnos tan inferiores frente al gigante americano, porque lo somos en algunos terrenos, la defensa, pero no lo somos en otros, como el comercio. Yo añadiría también a lo que dice Álvaro, con el que estoy plenamente de acuerdo, y sobre todo con el aprovechamiento de las oportunidades. El problema que tiene Trump es que no solo está dispuesto a utilizar herramientas comerciales, sino que otras dependencias que tiene está dispuesto a utilizarlas como armas arrojadizas. Y a la defensa, que es evidente, y más en un contexto como el enfrentamiento con Rusia, al que Trump acaba de aproximarse de una forma muy sorprendente, es la dependencia energética. Nosotros, tras el enfrentamiento con Rusia, nos hemos hecho dependientes de Estados Unidos pensando que era un aliado en el que podíamos confiar. Es posible que nuestra dependencia energética se vuelva contra nosotros si Trump considera que no estamos haciendo lo que él cree oportuno, ¿no? Sí, pero tú, Enrique, has mencionado una cosa que me ha asombrado, que la sabía, pero creo que es necesario hablar más de ella. La decisión
de la Casa Blanca, bueno, de la administración Trump, de en próximos 4 o 5 años disminuir el gasto militar de alrededor de 40%, ¿no? Por otro lado, Trump está presionando a los europeos, a los países europeos, que por cierto se habían comprometido en la cumbre de Gales de la OTAN en 2014, que hasta 2024 llegarán a gastar el 2% de su PIB nacional en seguridad y defensa, independientemente del debate que se puede contabilizar en estos 2%. Trump ahora está presionando que se gaste alrededor de 5%. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿el aumento del gasto militar europeo puede sustituir esta disminución de 40% por parte de los Estados Unidos? Quiero decir, ¿hay alguna lógica allí? ¿Está vinculado o no? Y si estamos hablando de un mundo y de la vuelta de la rivalidad entre grandes potencias y la vuelta de zonas de influencia de estas potencias que parece que las consecuencias de Trump en la Casa Blanca va a tener, digamos, para el continente europeo y el mundo, entonces yo busco alguna lógica, pero no la veo. A ver. Puede haber una lógica, es difícil encontrar siempre lógica en los comportamientos de este gobierno, pero yo creo que existe la idea, primero, la expresión española, que cada palo aguante su vela, es decir, la defensa de Europa corresponde a Europa. Trump considera que Europa que Ucrania no forma parte de los objetivos de defensa de la OTAN, luego él no tiene ninguna obligación con Ucrania, luego que Europa defienda a Ucrania solita. Por otro lado, sí existe una protección dentro del paraguas de la OTAN para posibles ataques contra miembros de la OTAN, pero entonces considera que Europa se ha beneficiado, se ha aprovechado del paraguas nuclear de Estados Unidos, del paraguas de defensa, y no ha tenido ningún incentivo para aumentar sus gastos. Entonces quiere que contribuya más a los posibles ataques a la OTAN que por el artículo 5 se vería obligado a defender, ¿no? Entonces, miembros de la OTAN, que la Unión Europea aumente el gasto para compensar los mayores gastos de Estados Unidos. Ucrania no es ámbito OTAN, que Europa se defienda sola. Y por otro lado, la reducción del presupuesto tendrá probablemente más que ver para que va a reducir todos los gastos que no sean exclusivamente destinados a Asia. Va a concentrar todos sus esfuerzos en Asia, pero al mismo tiempo reduciendo todo aquello que no es Asia. Él considera que América primero y Asia después. El gran competidor estratégico, el gran adversario a largo plazo es China, y sí está dispuesto a defender sus intereses en China, pero no a gastar más. Entonces quiere reducir gastos y reducir compromisos de defensa en el ámbito europeo y concentrar el potencial militar restante en posibles conflictos que pueda tener con China, aunque no esté dispuesto o muy proclive a tenerlos. Es que como complemento a mi respuesta anterior. Has introducido la cuestión de defensa. Sí, pero me has preguntado antes qué puede hacer la Unión Europea y he hablado más de lo económico, pero por supuesto, ya que estamos con dichos, ¿no? Hay otro dicho que dice, incluso un reloj averiado hay una vez a las 24 horas que da la hora correcta. Pues Trump tiene razón en algo, que Europa tiene que aumentar su gasto en defensa claramente y que hemos aprovechado un poco el gasto de Estados Unidos hasta ahora. La Unión Europea tiene mecanismos para eso. Ya ha dado señales de que está dispuesta a relajar las reglas fiscales para que el gasto en defensa no se tenga en cuenta. Puede ir mucho más allá. Hemos tenido la experiencia del Next Generation EU de emisión de deuda conjunta para una emergencia y un problema común. La defensa es un problema común, un bien público por naturaleza, y tendría todo el sentido del mundo replicar esa experiencia. Ahora bien, en el tema de la defensa tenemos que tener en cuenta que es una dimensión europea y que no toda Europa está en la Unión Europea. En particular, el Reino Unido es uno de los 2 países con armamento nuclear, es uno de los 2 ejércitos más eficientes que hay en Europa, de los más operativos, tiene industrias importantes, entonces sería importante de alguna manera involucrarlos. Tal vez la propia Turquía, que también es poderosa militarmente, aunque menos fiable políticamente. No, es un hecho que el 80% del presupuesto de la OTAN
viene de 4 países que no son miembros de la Unión Europea, que son los Estados Unidos, Canadá, Turquía y Reino Unido. Por lo tanto, quiero decir 80%, aunque desde el comienzo de la guerra en Ucrania este presupuesto ha aumentado, pero no, muchos países no han cumplido el 2%, el compromiso de 2%, entre ellos España, y sin duda, y teniendo en cuenta la situación en Ucrania y este acelerado intento de llegar a un alto el fuego y un posterior acuerdo de paz, yo creo que invertir en la defensa, en la disuasión y en la contención de Rusia va a estar en el orden del día, ¿no? Pero hablamos de la competición entre Estados Unidos y China y las consecuencias para Europa. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿hay algunas medidas que los Estados Unidos ya ha tomado para esta competición? Me refiero a la nueva administración. Sí. Y cómo esto influye en Europa y si hay un peligro o una tentación, mejor dicho, que Europa, la Unión Europea y China fortalezcan a sus lazos, teniendo en cuenta que los Estados Unidos están ninguneando a su tradicional aliado. Bueno, hay que decir que en su relación con China y el ámbito de la competitividad, Estados Unidos ha continuado las políticas de los últimos gobiernos, incluidas las del propio Biden, pero también del Trump de la primera etapa, de reducir el acceso tecnológico estadounidense, sobre todo a China, incluso el control de las inversiones o el control del acceso de personas a China. Ha hecho algunas medidas adicionales, como por ejemplo, pero más relacionadas un poco con el déficit comercial, por ejemplo, el establecimiento de aranceles del 100% para los vehículos chinos, ¿no? Pero eso puede generar una serie de problemas, pero es difícil que se traduzca necesariamente en que la Unión Europea, digamos, como decías, se vuelque hacia China, ¿no? Porque precisamente una de las cosas de la que tenemos que haber aprendido cuando en la anterior legislatura o en el primer mandato de la Comisión nos aproximamos mucho a Estados Unidos es que no puedes garantizar que el aliado de hoy va a seguir siendo el aliado de mañana, ¿no? Hoy Trump nos ha sorprendido cómo el gobierno estadounidense puede destrozar una alianza atlántica forjada durante décadas, ¿no? Entonces tampoco tendría mucha inteligencia por parte de la Unión Europea echarse en brazos de nadie. Lo que sí que está claro es que obliga a la Unión Europea a ser muy prudente en sus enfrentamientos. Muy prudente en sus enfrentamientos con Estados Unidos, por supuesto, porque habrá nuevas etapas en la relación, pero también muy prudente en sus enfrentamientos con China. No puede asumir la agenda estadounidense en sus relaciones con China porque las dependencias son muy elevadas y simplemente tiene que tener prudencia. Yo creo que cuando se impusieron aranceles contra el vehículo eléctrico, donde la Unión Europea impuso aranceles menores que Estados Unidos y mucho más modulados a las subvenciones chinas, estaba lanzando el mensaje correcto. Nosotros vamos a evitar el abuso de poder por parte de China o el comercio desleal y el uso de subvenciones industriales, pero no vamos a tomar medidas que impidan realizar operaciones comerciales con China. Sin entrar en cuestiones de valores, sino simplemente Europa tiene que ser la primera interesada en no buscar una desvinculación completa de China, sino una reducción de su riesgo, pero porque ahora tenemos que reducir el riesgo no solo de China, sino también de Estados Unidos, y hacer eso puede ser muy costoso y tenemos que ser muy prudentes. Bueno, en Europa hemos inventado este concepto de de-risking. Exacto. Álvaro. Doble de-risking. Creo que hay que tener también en cuenta un hecho objetivo que va a dificultar las relaciones entre China y la Unión Europea, que es que si los Estados Unidos ponen unos aranceles fuertes a los productos chinos, las exportaciones que ahora van a Estados Unidos se van a desviar hacia la Unión Europea. Y si ya consideramos que hay un superávit comercial chino demasiado grande, pues cabe el riesgo de que sea aún mayor. Entonces, esto sirve de contrapunto al hecho, como señala Enrique, que Europa también tiene una oportunidad de diferenciarse de Estados Unidos en el trato con China. En el fondo nunca han sido idénticos, porque como él bien señala, Europa ha intentado reducir los riesgos, pero nunca romper los lazos con China.
Pero en este mundo en que hay que pensar lo impensable, ya no debemos pensar que la política europea respecto a China tiene que estar siempre alineada a la de Estados Unidos. Como decían los británicos cuando se independizaron sus colonias, ellos se han independizado de nosotros, pero nosotros también de ellos. Pues Estados Unidos se independiza de nosotros, pero nosotros también nos independizamos de Estados Unidos. De los Estados Unidos. Bueno, vamos hacia final de esta conversación. Mi última pregunta para los dos es, en 1940 el presidente Roosevelt dijo sobre los Estados Unidos que los Estados Unidos son el arsenal de la democracia, ¿no? Diciendo que realmente los Estados Unidos deben entrar en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo este papel de los Estados Unidos de garantizar la supervivencia de las democracias liberales, ¿no? Desde entonces ha pasado mucho tiempo, pero ser arsenal de la democracia, como ha demostrado, por ejemplo, Plan Marshall, no es solo ser arsenal en sentido militar y defender militarmente, en este caso fue en la Segunda Guerra Mundial, sino en un sentido más amplio, ¿no? Los Estados Unidos han sido arsenal de la democracia en pensamiento estratégico, pues en economía, en la política y sobre todo en la construcción de la relación transatlántica, ¿no? Estamos en un momento donde Donald Trump claramente dice que lo que quiere es primero America First, ¿no? Y luego parece que los Estados Unidos están abdicando de este papel de ser la nación indispensable, como lo decía Madeleine Albright, y también de dejar de ser este arsenal, iba a decir arancel, de dejar de ser arsenal de la democracia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿va a hacerlo? Y segundo, ¿puede la Unión Europea, toda vez que la Unión Europea es una potencia normativa, está compuesta por los estados con sistemas políticos de la democracia liberal, es más que suma de estos estados también, pero es una institución multilateral que dice que defenderá el orden liberal internacional, que se rige por el derecho internacional. Y pregunta es, ¿puede la Unión Europea ser el arsenal de la democracia, ¿no? Si los Estados Unidos va a dejarlo de serlo y si la Unión Europea puede abanderar, digamos, este papel, estar en este papel. Es difícil saber cuál va a ser el comportamiento de Estados Unidos en los próximos años y saber en qué medida la acción de este gobierno de Trump, que será su último gobierno, puede provocar daños irreparables en el modelo democrático liberal estadounidense. Lo que sí que está claro es que lo que era impensable, que es una cierta degradación democrática de Estados Unidos, puede ocurrir perfectamente. Ya está ocurriendo. Y la cuestión es hasta qué punto eso se puede trasladar al resto del mundo. La idea de que la separación de poderes y la defensa de los valores de la democracia liberal, que sí que eran una esencia de Estados Unidos, pueden terminar contagiando a otros países. Pero yo precisamente creo que la existencia de un marco supranacional en la Unión Europea es lo que nos salva o lo que nos puede salvar, ¿no? El hecho de que aunque haya experimentos iliberales dentro de la Unión Europea, el poder del conjunto y la idea clara que sigue existiendo en el conjunto de la Unión Europea, que el valor de lo conjunto sigue siendo mayor que el valor de las partes individuales y que los desvíos o las tentaciones de algunos países de desviarse del modelo de democracias liberales siempre será compensada por el conjunto del resto y por la pertenencia a un club que considera la democracia liberal como el ideal a perseguir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que celebrar que la existencia de la Unión Europea hace que hoy en día sea más probable la supervivencia del modelo de democracias liberales en Europa que en el propio Estados Unidos. Álvaro. A mí tengo que confesar que lo que más me ha sorprendido de esta nueva administración norteamericana es la abdicación de los valores. Yo pensé que a lo mejor consideraban que económicamente ya no les compensaba el esfuerzo militarmente, pero que había unos valores básicos que no podían cambiar. Pero ver a Estados Unidos votar junto a Corea del Norte
ir Rusia contra Ucrania o decir que el inicio de la guerra no está claro y que, en fin, que Rusia no ha sido el agresor, me parece muy preocupante, porque no es solo que abdiquen del esfuerzo, sino que los propios valores parecen estar en entredicho. ¿Puede Europa sustituir? Materialmente tal vez no, pero no creo que tengamos elección, a menos que queramos abdicar de esos valores. Si no somos el arsenal, podremos ser por lo menos el reducto de la democracia, y estoy de acuerdo con Enrique, que una de las pocas cosas positivas de todo esto es que la Unión Europea se verá más cohesionada. Hemos visto ya, por ejemplo, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, más reacios a la integración, al esfuerzo militar, como ante esta amenaza pues están dando pasos importantes. El propio Reino Unido, aunque está fuera de la Unión, cómo se está involucrando. Y bueno, en ese sentido hay algo favorable, que es que esta amenaza nos puede obligar a reaccionar. Bueno, lo de votación de ayer en la ONU realmente no es abdicación, es la capitulación, para llamarlo con el propio nombre. Muchas gracias a los dos, he aprendido mucho. Gracias a todos.